Bueno, ¿cómo están? Me presento, aunque ya me presentaron. Mi nombre es Vanessa Vidal. Realizo mi doctorado en el Laboratorio de Sueño y Memoria del Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Este laboratorio, como su nombre lo indica, está dedicado al estudio de la relación entre el sueño y la memoria y está dirigido por la doctora Cecilia Forcato, que es mi directora de doctorado. Hoy les voy a estar hablando de cómo podemos mejorar el rendimiento académico en escuela secundaria, en enseñanza media, aplicando estrategias relacionadas al sueño. Les voy a estar hablando de algunos trabajos que se han realizado en entornos ecológicos, en aulas, tanto de preescolar como de secundaria, que es a lo que me dedico yo, y bueno, un poco el contexto de por qué estamos haciendo esto y por qué pueden ser muy importantes las estrategias relacionadas al sueño en la mejora de la educación. Sí, puedo pasar la diapositiva. Ahí está. Bueno, primero vamos a hablar acerca de qué es el sueño. El sueño es un estado fisiológico que tiene el cuerpo de reposo, que es momentáneo, que es reversible y que está regulado homeostáticamente. Eh, Todos los animales dormimos, los humanos dormimos, las ranas, los tiburones, las abejas, o sea, el sueño es algo absolutamente universal. Y hay una frase muy linda del doctor Rex Staffen, que es uno de los pioneros en el estudio del sueño, que dice que si el sueño no tiene un rol absolutamente vital para los organismos, entonces es el mayor error evolutivo que ha ocurrido, ¿no? Porque pensemos que en ese momento en el que estamos durmiendo, si lo pensamos en un entorno natural, estamos muy expuestos a los predadores, son momentos en los cuales no podríamos alimentarnos, son momentos en los que realmente al bajar nuestra atención y nuestra reactividad al entorno, estamos más indefensos, digamos. Entonces, ¿por qué es qué función tiene? El sueño y por qué es tan importante. Bueno, se ha visto que tiene diversas funciones, funciones en el metabolismo, funciones, por ejemplo, en la limpieza de radicales libres, en la limpieza de proteína beta-amiloide, que es una de las precursoras de la enfermedad de Alzheimer en humanos. También se ha visto que tiene efectos inmunológicos. Si uno duerme una siesta después de aplicarse una vacuna, esa vacuna va a tener un mayor efecto. Bueno, tiene infinidad de cuestiones útiles para nuestro organismo y en particular la que nos compete hoy es qué efectos va a tener el sueño sobre la memoria, cómo se van a relacionar estos dos procesos y cómo podemos capitalizar esto en la enseñanza. En los últimos años se postuló al sueño como una herramienta fundamental para mejorar la educación en el mundo, y esto lo podemos pensar por el lado de su amplia aplicación, o sea, es una herramienta que tiene bajo costo porque todos dormimos, o sea, bueno, más adelante les voy a contar de un experimento que hice para mi tesis, pero simplemente con el hecho de poner la cabeza sobre el pupitre, y conciliar un periodo de sueño en la escuela, eso es suficiente para ver efectos. Entonces, son estrategias que no conllevan una cantidad de dinero ni de recursos muy importantes y que pueden ser aplicadas universalmente. Por eso es que su estudio es tan importante y por la relación que tienen el sueño y la memoria, que es algo en lo que vamos a ahondar a continuación. Bueno, primero, a grandes rasgos, podemos decir, sabemos a partir de investigaciones en sueño y memoria que el sueño favorece tanto la consolidación de la memoria como la capacidad para adquirir información nueva. Vamos a ver, o sea, viendo rápido algunos conceptos, pero que son necesarios para entender un poco más cómo podemos aplicar estas herramientas. ¿Qué es la memoria? Bueno, la memoria es una representación interna de información que adquirimos a través del aprendizaje y codificamos e integramos esta información
en circuitos neuronales mediante cambios en las neuronas. Y algo importante para saber cómo podemos aplicar el sueño en las aulas es que tenemos que tener en cuenta que la memoria es un proceso dinámico. Nosotros para su estudio lo podemos dividir en fases em, y podemos ver cómo el sueño impacta a las diferentes fases. Vamos a tener una primera parte en el proceso de memoria, que es la fase de adquisición, en la que vamos a tener una experiencia comportamental, cualquier cosa que estemos experienciando, y que esa información va a entrar, la vamos a codificar, la vamos a adquirir. Ese es el primer paso. Después, en un segundo paso, esa información se va a consolidar en redes previas, se va a integrar con información que nosotros ya consolidamos antes. Vamos a tener cambios, ahora sí, en las neuronas que integran el circuito. Vamos a tener expresión de genes y por ende síntesis de proteínas. Y por último, tenemos la fase de evocación, en la que podemos evidenciar que esa memoria realmente se consolidó, que nosotros logramos integrar esa memoria a redes previas y que contamos con esa información en nuestro cerebro. Tener en cuenta esta dinámica temporal es súper importante para ver cómo podemos aplicar el sueño para mejorarlo. Bueno, el rol del sueño en la memoria, a grandes rasgos, hay dos procesos sobre los que influye principalmente. Uno es la reactivación y transferencia de información en el cerebro, que esto lo postula la hipótesis de la consolidación activa de la memoria, y otro es que el sueño actúa limpiando las conexiones entre neuronas. Esta hipótesis se llama hipótesis de la homeostasis sináptica, tiene un nombre medio rimbombante, pero básicamente lo que nos dice es que después de dormir un periodo de sueño, vamos a tener mayor capacidad para adquirir información que antes de dormir. Vamos a ver la primera de las teorías, la teoría de la consolidación activa de la memoria. Lo que se plantea en esta teoría es que tenemos dos principales centros de almacenamiento en nuestro cerebro. Uno es el hipocampo, que va a actuar como centro de almacenamiento temporario de la información, y otro es la neocorteza, que este va a ser un centro de almacenamiento permanente. ¿Y qué es lo que ocurre durante el sueño? Bueno, durante el sueño lo que ocurre es que vamos a tener una sincronización entre la actividad eléctrica de áreas cerebrales. Entonces, las oscilaciones lentas de la corteza se van a sincronizar con oscilaciones rápidas talámicas y oscilaciones muy rápidas hipocampales. Es como si estuviese Messi jugando un partido de fútbol, qué raro un argentino hablando de Messi, pero bueno, y de pronto cuando mete el gol, toda la cancha a la vez empieza a gritar y después se apaga. Bueno, sería una situación similar a esa. Lo que está pasando es que todas las neuronas se están disparando a la vez y son neuronas de diferentes áreas cerebrales y esta sincronización que ocurre durante el sueño, específicamente durante el sueño de ondas lentas, que es una de las fases de sueño que tenemos en mamíferos, es la que permite la transferencia de información desde este centro de almacenamiento temporario de información que es el hipocampo hacia el centro de almacenamiento permanente, que es la neocorteza, y esto permite que esa información se consolide, que esa información logre mantenerse en el tiempo. Lo que sabemos por investigaciones previas es que periodos de sueño posteriores a la adquisición de nueva información favorecen la consolidación de la misma, por esto que les acabo de contar, y que incluso siestas de 6 minutos son suficientes para mejorar la memoria. También sabemos que el efecto facilitador del sueño es mayor cuanto más cerca se encuentre el mismo del periodo de la adquisición de la información, o sea, del periodo cuando nosotros la aprendimos. Entonces, ¿esto por qué sería importante en la escuela? Bueno, podemos aprender cierto contenido en la escuela, una clase de historia, una clase de geografía, biología, lo que sea, y em, si dormimos posteriormente, la hipótesis nos dice que vamos a recordar más a que si a que si hubiésemos permanecido en vigilia. Otra de las cosas que se sabe y que se puede hacer es que uno puede unir determinado estímulo a determinada información.
para que actúe como clave, para que nosotros recordemos la información adquirida. Entonces, si ese estímulo lo volvemos a presentar durante el sueño nocturno, por ejemplo, estas reactivaciones que ocurren de forma espontánea de la memoria, que es lo que yo les acabo de contar, también las podemos inducir a voluntad, digamos. Em, entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, que dijimos, ya que sabemos esto, vamos a ver si esto puede ser aplicado en las aulas, porque muchas veces hay cosas que uno en el laboratorio las ve en condiciones súper controladas, pero después cuando vamos al mundo real quizás no funciona porque hay un montón de variables que también intervienen. Em, en 2022 publicamos este trabajo que se llama Other Cueing During Sleep Improves Consolidation of a History Lesson in a High School Setting. Y básicamente lo que hicimos fue unir una clase de historia que les dio la propia docente de los alumnos. Esto es muy importante también. Este estudio fue hecho en secundaria. Mientras ellos estaban recibiendo esa clase de historia, también estaban recibiendo un estímulo olfativo, un aroma que se los dábamos con aromatizadores, ahora en un ratito les muestro cómo, em, y después a su casa se llevaban o ese mismo aroma o un aroma diferente. Ese aroma diferente, ¿para qué lo usábamos? Lo usábamos como control para ver si realmente el hecho de que nosotros estuviésemos ligando una clase, un determinado aroma y presentando ese mismo aroma durante el sueño a la noche, mejoraba lo que los alumnos recordaban después. Vimos que sí. Acá podemos ver que en el primer día de testeo ellos aprendían la clase de historia e inmediatamente después hacían un examen, respondían un examen multiple choice. Ambos grupos, tanto el que después a la noche iba a recibir un aroma como el otro aroma, partían de un mismo nivel de aprendizaje. Esto es importante para ver si realmente después hubo un grupo que aprendió más o no. Y después, al día 8 lo que veíamos era que el grupo que recibió el mismo aroma mientras aprendía la clase de historia, así como en el sueño nocturno, recordaba más. Esto fue a una semana después de la clase. Y si lo evaluamos como el cambio en la memoria, o sea, lo que recordaban antes, o sea, el primer día versus lo que recordaron una semana después, podemos observar que el grupo que recibió un aroma distinto tuvo una disminución bastante marcada en la memoria, lo que no se observó en el grupo que sí tuvo este aroma presente. Bueno, esto es como para mostrarles, estoy con esta mascarilla porque los estudios se hicieron en pandemia, así que los alumnos también estaban con mascarillas. En su momento cuando le hicimos hacer un estudio que involucraba oler olores en plena pandemia con barbijos, nos pareció que estábamos haciendo una locura, pero bueno, eh, imagínense los resultados que da, que incluso en ese contexto funcionó. Bueno, estas eran las aulas en donde dimos las clases. Y este es el aromatizador que usamos, o sea, como para que vean que en realidad es un dispositivo que se puede conseguir en cualquier lugar, se podría suplantar con otras cosas, con los difusores de ambiente, los que son líquidos, o sea, cualquier cosa que emane un olor puede ser usado para esto. Bueno, entonces con esto pudimos comprobar que información compleja como la de una clase de historia puede ser asociada con un aroma en la clase. Esto es importante porque en general los experimentos se hacen con paradigmas simples para evaluar memoria, por ejemplo, de asociación de pares de sílabas o de sonidos y palabras, eh, que así es como se trabaja en el laboratorio, con cosas que sean bastante medibles y controlables. El hecho de poder hacerlo con una clase del mundo real que la docente de ellos la hizo es algo muy positivo. Y vimos que efectivamente, como les comentaba, se mejora la consolidación de la clase de historia aplicando solo una sesión de reactivación. O sea, esto es un protocolo súper simple que muestra que con una sola noche de intervención se puede hacer una mejora. Así que con estos resultados, nosotros conseguimos evidencias para la implementación de esta reactivación utilizando aromas en las aulas. Bueno, como les comentaba, el sueño también interviene de otra manera.
en los procesos de memoria, y esto es que el sueño tiene un rol muy importante en mantener la homeostasis sináptica. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros en la vigilia lo que observamos es un aumento de la fuerza sináptica, o sea, ustedes en este momento están codificando que me están escuchando a mí, que están en el workshop, salen de acá, por ahí se toman un colectivo, caminan hacia su casa, se cruzan con un vecino, o sea, todo lo que vamos viviendo durante el día es información que se va codificando. Entonces, cada vez más aumenta la fuerza de la sinapsis entre neuronas. Si nosotros lo estuviésemos viendo en un microscopio, realmente veríamos que las sinapsis se alargan en longitud. Em, ¿Y cómo actúa el sueño? Bueno, el sueño actúa logrando una disminución de esta fuerza sináptica, y solo las representaciones más fuertes van a sobrevivir. Por ejemplo, vos te vas a acordar más que, no sé, viste dos autos que chocaron a que te cruzaste con el vecino. O sea, 2 semanas después de ese hecho, seguramente te acuerdes más del choque que con qué vecino te cruzaste. Y esto es fundamental para comprender por qué después de dormir tenemos mayor capacidad para adquirir nueva información. Básicamente es porque el sueño nos ayuda a deshacernos, por decirlo de alguna manera, de las representaciones que son menos importantes. Solo las más fuertes van a permanecer, y esto explica que tengamos mayor capacidad, porque es como que las neuronas básicamente se limpiaron. Entonces nuestra capacidad para meter nueva información aumentó porque nos deshicimos de la vieja. Bueno, esto es básicamente lo que les dije recién. ¿Y cómo usamos esto nosotros en la escuela? Bueno, ¿esto para qué nos puede servir? Si podemos adquirir más información luego de dormir una siesta, por ejemplo, entonces lo que podemos hacer es que los chicos duerman una siesta en la escuela y que después de eso tengan una clase. Nosotros después testeamos esa clase para ver si realmente la siesta logra mejorar el proceso de codificación, esta primera fase de la memoria. Entonces, bueno, en este trabajo que está en revisión en PANAS, así que ojalá que lo vean pronto publicado, que se llama Short Naps, Improve Subsequent Learning in a High School Setting. Eso fue básicamente lo que hicimos, intentar ver si una clase de biología previo a la adquisición mejoraba la adquisición de la misma. Los chicos durmieron sobre el pupitre, como les comentaba antes, con los brazos así cruzados y apoyados así. Eh, esta clase la hicimos a la mañana. Realmente pensamos que no, que no sé, bueno, yo pensé que no se iban a dormir, pero una cosa importante a tener en cuenta, sobre todo en la adolescencia, es que ocurre por un proceso natural un retraso de fase de sueño. Entonces, los adolescentes, más allá del uso de pantallas, del uso de celulares y todo eso, que obviamente también influye, pero por una cuestión natural del desarrollo en la adolescencia, se corre la hora de dormir. Por ende, cuando tenemos clases muy temprano a la mañana, los chicos están muy privados de sueño. Así que incluso en cursos por la mañana, esto también funciona. Los chicos, o sea, necesitan realmente dormir. Entonces, bueno, ellos durmieron. Después de esta siesta corta, que fue una siesta de 20 minutos, la profesora dio una clase de biología. Esto fue en otra escuela, también otra profe hizo esta clase de biología. Y después se testeó con un multiple choice que hicieron ni bien tuvieron la clase. Entonces acá lo que pudimos ver es que el grupo que durmió la siesta tuvo un desempeño significativamente mayor en la evaluación que el grupo que se quedó despierto. Después acá lo que estamos viendo es que, o sea, sorprendentemente, esta mejora en el desempeño correlacionó negativamente con fases de sueño más profundas, que nosotros esperábamos totalmente lo contrario. Esperábamos que a mayor tiempo en fases de sueño más profundas viésemos un mejor desempeño. Así que este resultado nos pareció bastante interesante. Y por otro lado, lo que vimos es que a más tiempo en fases más livianas de sueño les iba mejor.
Esto lo podemos entender por el lado de que hay un proceso que se llama inercia de sueño, que también es muy importante a tener en cuenta si vamos a aplicar siestas en el aula, que es que después de un periodo de sueño, los humanos tardamos media hora para volver a nuestras capacidades cognitivas normales, digamos. Pero ¿qué pasa? Bueno, los tiempos en la escuela, si yo te digo, y te tenés que dormir una siesta de media hora y después esperar media hora más eh, para recién poder adquirir información ahí. Bueno, se hace bastante complejo porque los tiempos de la escuela son acotados. Yo si le propongo una intervención hacia la escuela, probablemente me digan, no, bueno, es un montón de tiempo. Así que nosotros lo que hicimos es, en vez de mantener esa media hora de inercia de sueño que sabíamos que teníamos que mantener, hicimos 15 minutos y la siesta de 20, como para acotar un poco esos tiempos. Así que lo más probable es que lo que estemos viendo son los efectos de que a los chicos que llegaron a fases más profundas de sueño les cuesta más superar esa inercia. Lo cual, o sea, por otro lado fue bastante alentador porque esto nos puede, perdón, se me pasaron las firmas, porque esto nos habla de que incluso si estas más cortas, por ejemplo, de 10 minutos, que eso es algo que estamos probando ahora, alcanzan para notar un efecto facilitador en la adquisición y de todas maneras podemos librarnos de esa inercia del sueño, porque a fases menos profundas vamos a tener menos inercia, lo cual lo hace más aplicable para la implementación de la escuela. Y bueno, después por último, que son resultados que no les puedo traer todavía porque es un experimento que estamos haciendo ahora, lo que queremos ver es si durmiendo siestas después de adquirir la información se mejora la consolidación. Porque uno de los peligros que podríamos tener con eso es que mejorar la consolidación de cierta información también nos podría estar perjudicando la consolidación de otra. Así que bueno, ahí estamos jugando con dos clases, una de biología y la otra de química, para ver la interrelación entre las dos y cómo la consolidación puede mejorar o no dos clases en conjunto. Porque bueno, o sea, en la escuela obviamente tenemos una clase tras otra, yo también tengo que evaluar los efectos que podemos tener en otra clase y no simplemente una. Así que bueno, espero que si vuelvo a estar en el workshop nuevamente les traiga esos resultados futuros. Les agradezco mucho por el espacio. No sé si tienen preguntas. Muy bien, nada, darte muchas las gracias por conectarte y participar en el workshop. Creo que estáis haciendo una investigación también muy interesante. A mí hay dos cosas que me han llamado la atención. Una es, claro, si no controláis el sueño que han tenido la noche anterior de entrar en clase, tampoco sabemos cuál es la deprivación con la que llegan ni qué necesidades tienen. Y entonces Ujú. intercalar siestas puede ser que das una continuidad a un déficit o que tratas de superar un déficit con el que arrastran, pero que no estás controlando, ¿no? Entonces, quizás en un diseño en el que pudierais controlar el sueño que han tenido antes de llegar, os podía arrojar luz sobre por qué unos entran más profundos, otros tienen que recuperar menos, quizás, ¿no? Quizás hay una Sí, posición de partida diferente. Y la sí, otra sí, sí. cuestión que me llama la atención es el tema de las siestas, por un lado, de muy poco tiempo, de 10 minutos, y luego el tema de la disposición, ¿no? Porque, vamos, yo por lo menos en la etapa infantil, en España pasa que cuando pasan a la segunda etapa infantil, muy rápido se les quita la posibilidad de hacer siesta, sobre todo en los centros públicos, porque se considera que ya se les quita el pañal, se les quita la siesta. Y yo creo que, bueno, con Gonzalo Pin, ¿no? La idea de que los niños pueden requerir siesta hasta los 5 o 6 años y la siesta puede ir de entre 15 a 90 minutos. Y es algo que cada individuo necesita más o menos, ¿no? Entonces, claro, yo tengo una concepción de que tenemos que crear unos entornos escolares, digamos, que se adapten, o sea, que permitan, digamos, la variabilidad de las necesidades de los niños y no tanto ponerles en una pauta. Y claro, a mí lo de ahora 10 minutos siesta, ahora te levanto, ahora duermes con los brazos en la mesa, a mí me da un poco de miedo. Sí que he visto algún vídeo de China en el que hay una especie de acoples en los que las sillas se ponen debajo de la, ¿no? Yo lo hemos visto alguna vez en el grupo, de que se puede echar una siesta debajo del pupitre, ¿no? Yo a veces me planteo si
no sé si igual hay otras opciones un poco más humanas de conciliar descanso con atención, a quizás hacer sesiones menos largas, con más descansos, algunos de ellos que puedan tener una zona de, digamos, donde se puedan tumbar o no, y quizás tener más días lectivos al año con menos intensidad, que no tratar de, no sé, a veces me da la sensación de que estamos rizando demasiado el rizo para con lo que tenemos incrementar la eficiencia y quizás lo que tenemos que pensar es que igual hay que cambiar un poco, ¿no? Thinking out of the box, en el sentido de plantearnos que, bueno, que quizá cierto rendimiento es suficiente hasta cierto punto y que luego, si queremos más, pues igual hay que irse a otros momentos más de calendario o de otra manera de organizar qué es lo que priorizamos, ¿no? Estoy pensando ahora mientras hablo, estoy pensando, por ejemplo, en el modelo finlandés o el modelo estonio, ¿no? Que son modelos más de éxito en los que hay menos dedicación horaria, por ejemplo, que en el sur de Europa, ¿no? Entonces, bueno, no sé, no sé Argentina ahora mismo, me viene a la memoria Chile, creo que Chile también tiene mucha dedicación horaria. Es decir, igual somos modelos en los que para tener un mejor aprendizaje de los niños quizás también es que hay que rebajar las sesiones diarias. Se me ocurre. Pero bueno, Sí, te sí, lanzo Daniel, demasiadas yo, preguntas. Gracias. yo comparto tu visión. De hecho, bueno, sabemos que 45 minutos de atención, a partir de los 45 minutos comienza a bajar el span de atención, así que, o sea, son cosas que de alguna manera por ahí desde la ciencia se saben, pero es un poco difícil la traslación a los ámbitos educativos. O sea, yo también comparto que quizás es darle una vuelta de rosca que decís, bueno, pero quizás simplemente menos demanda, menos carga horaria alcanzaría. Em, y como comentabas del modelo finlandés, comparto, pero yo creo que también hay una cuestión de, como bueno, una solución de compromiso entre cosas, por ejemplo, de la currícula que no podemos cambiar o que uno desde su lugar no puede cambiar, a decir, bueno, mira, probé esta herramienta, 15, 20 minutos de siesta son suficientes y no vas a perder tanto tiempo de clase, que es algo que quizás la escuela no quiere. Acá en Argentina también. Es mucha carga horaria, creo que son 6 horas, y bueno, ni hablar en las escuelas doble turno, ¿no? Así que si bien yo estoy a favor de lo que decís y que quizás una solución sería dar menos horas, bueno, acá está una herramienta disponible que puede un poco subsanar el hecho de que se levantan muy temprano, de que tienen muchas horas de clase. También hay una cuestión de que yo creo que este paradigma educacional se sostiene así, también porque muchas veces ambos, madre y padre, trabajan y bueno, necesitan que el chico también esté en la escuela a esas horas. Eh, no cada vez es menos común que, por ejemplo, lo pueda cuidar una abuela, un abuelo. También las guarderías son caras, o sea, son muchas cosas que, o sea, es un tema complejo, ustedes lo sabrán mejor que yo, así que bueno, o sea, el hecho de poder con intervenciones simples mejorar un poco esa situación compleja me parece que es importante. Y con respecto a lo que decías de controlar el periodo de sueño nocturno, lo controlamos para saber que ambos grupos que estamos comparando, los que duermen versus los que no, parten de niveles de sueño nocturno similares. Después no hicimos correlación entre el sueño nocturno de cada, de cada estudiante y su desempeño, eso no lo hicimos, pero sería importante agregarlo. Pero bueno, sí sabemos que los grupos que comparamos siempre, el experimental con el control, siempre son similares, porque si no podrías estar viendo efectos que parten de niveles diferenciales de sueño y no del tratamiento en sí. En cuanto a lo del estudio este que hicisteis con los aromas, Ujú. ¿eran aromas de algo con, o sea, un buen aroma o un mal aroma? Que si se comparó lo que olía bien con lo que olía mal, y, ¿eso era lo que te suponía más recuerdo? ¿O simplemente el mantener el mismo aroma? Ambos aromas eran positivos, digamos. Lo que se sabe de olores de la presentación de olores durante el sueño es que si son aromas aversivos, nosotros por instinto tenemos la capacidad de despertarnos como un mecanismo de protección, digamos. Entonces, ambos aromas eran positivos. Uno era a coco y el otro era a violetas. O sea, en la generalidad de la población no debería evocar nada aversivo
aroma a coco, aroma a violeta, pero bueno, esos serán los dos aromas que elegimos y sí, si lo quieren aplicar para estudiar, bueno, obviamente, ¿quién se va a poner voluntariamente un aroma feo? Pero bueno, tiene que ser un aroma o neutro o agradable como para que no los despierte.